Hola, bienvenidos a todos. Hola Sonia, gracias por estar aquí en este espacio en el que te vamos a entrevistar para conocerte un poquito más sobre ti misma y también sobre todo lo que haces y aportas a los demás. Bueno, al que está al otro lado de la pantalla también muchísimas gracias por escuchar, por formar parte de esta Trinidad. Y, y para que se dé este AINI, ¿no? Que al fin y al cabo es donde estamos. Estamos en vía AINI y la intención es generar este intercambio de conocimiento y experiencias entre maestros y aprendices. Bueno, Sonia, se llama Sonia Fernández Vázquez, la podéis encontrar así en sus redes, es de Lugo, España, pero bueno, ha estado un montón de años en Argentina y de ahí se trajo el acento, así que para que no os desubiquéis. Y bueno, ya tiene una larga trayectoria en la herramienta de registros akáshicos y puede acompañarte, ayudarte y facilitarte a que puedas conectar o reconectar con tu propia maestría interna. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas, Irene. Bueno, muy buenas a todos, a todas, bienvenidos. Y bueno, por mi parte agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo en este proyecto y compartiendo con quien se quiera aproximar. Bienvenidos, un placer. Genial. Queremos ir como bastante al punto con esta entrevista, porque bueno, de los registros akáshicos ya hay un montón de información, hay mucha gente que los está conociendo. Podéis encontrar información de lo que es registros akáshicos en la red, hay un montón de información. Pero Sonia nos habla de la reconexión akáshica, ¿no? Que quizás tiene un matiz distinto. ¿Qué significa, Sonia, exactamente la reconexión akáshica? ¿Por qué reconexión y para qué sirve? Bien, el porqué de la reconexión tiene que ver con el punto de partida de que es algo que viene con nosotros. O sea, la conexión es algo innato. Quizá han oído hablar muchas veces del concepto de canal, ¿no? Quizás un poquito más técnico, pero tiene que ver con esa capacidad o esa habilidad que tenemos todos para conectarnos con nuestra propia verdad, con aquello que somos. Entonces, el concepto de reconectar tiene que ver con no olvidarnos de que ya está ahí, ¿no? Y que es una elección, una posibilidad el estar expansivo, permeable, abierto a la experiencia, ¿no? O a la vivencia. Es básicamente la diferencia entre hacer una experiencia puntual, como puede ser abrir un registro, a pasar a una forma de vida, ¿no? Una forma de vida conectada, presente, que nos esté permitiendo vivir básicamente, ¿no? Desde ese lugar amoroso, desde esa frecuencia de amor. Genial. Así que los beneficios podríamos decir que es, bueno, pues vivir más en plenitud, ¿no? Quizás o más, de una manera más consciente y menos automatizada, quizás más Claro, conectado con uno mismo. el por qué, a ver, partimos de la premisa de que casi todos, inevitablemente, por el contexto en el que estamos, cargamos con un montón de programaciones, con un montón de creencias, con un montón de máscaras. Entonces, el poder soltar todo eso, ¿no? Es una carga muy pesada que nos está bloqueando, inhabilitando la posibilidad de encontrar nuestra identidad, ¿no? Aquello que somos. Hay un montón de palabras que le podemos poner a eso, pero nuestra verdadera esencia, el estar conectados, pues, y ¿para qué? Pues desde algo tan básico como poder ser felices y estar en éxtasis hasta conectarnos con esta presencia, ¿no? Que nos permite estar pues en este instante y poder experimentar todo lo posible desde el sentir, desde la conciencia, desde la forma en la que veo, la forma en la que me estoy vinculando, ¿no? Porque es una experiencia vincular, ya sea con humanos, ya sea con cualquier tipo de ser que está ahí. Entonces, wow, soltar un montón y adentrarnos, ¿no? En nuestra mejor versión. Genial. Súper claro, tener otra experiencia distinta de lo que es pasar por este mundo, ¿no? Y, bien, y tú lo que haces, porque por un lado haces sesiones de reconexión akáshica, que es un Uh -huh. encuentro con otra persona puntual, ¿no? Y luego también haces
cursos o un seguimiento más. Cuéntanos un poquito qué es Sí, exactamente, en qué formato lo haces, ¿no? claro, por un lado sí está ese formato de sesiones, que es algo como más puntual para, pues cuando quieres abrir o tienes dudas o sientes que hay bloqueos, que puede ser una sesión, porque bien se resuelve ahí, o pueden ser varias sesiones, ¿no? Pero siempre la apuesta es acompañar y que recuerdes que el que está generando el movimiento eres tú y es una elección, porque no es interesante crear una dependencia. O sea, cada uno tiene su propia potencia, su propia capacidad y es importantísimo recordar eso. Y luego hay una experiencia formativa que normalmente se desarrolla en 4 pasos que tiene que ver con justamente el aproximarnos a esa presencia, a esa reconexión vincular. Por ejemplo, en el primer paso abrimos a recordar cómo conectarnos pues, con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino mineral, porque están ahí, el lenguaje es distinto, pero es posible generar ese diálogo, ¿no? Entonces, empezar a recordar esa posibilidad. En un segundo paso abrimos un poquito más a experiencias quizá no tan comunes, como puede ser conectarnos con Gaia, con la Tierra, con la red cristalina o la red planetaria. Y desde ahí vamos como abriendo, ¿no? Mucha gente llega con muchas ganas de abrir sus propios registros o los registros de otras personas, porque es como lo que se suele hacer. Pero eso, por ejemplo, lo hacemos en el tercer paso, porque ya hemos experimentado otro tipo de conexiones, entramos en algo que no es tan exigente, también conectamos con un factor de unidad, ¿no? Que muchas veces es Claro, porque abrir registros importante. a otros, bueno, abrir registros propios ya cuesta porque tienes como que dejar el ego de lado, ¿no? Y eso es un Claro, entrenamiento, pero también abrir el espacio de vulnerabilidad de otro, eso requiere como mucha ética, ¿no? Quizás también. claro. Y para poder llegar ahí es interesante hacer un proceso previo que te permita despejar dudas, empezar a confiar en tu propio canal y sobre todo redescubrir ese lenguaje que se produce como canal, porque no hay un lenguaje canónico, un lenguaje que Mm, sirva para todos. Dependiendo de cómo tú eres, vas a aprender a decodificar, a traducir esas frecuencias pues desde tu propia vivencia, desde tu propio entender los arquetipos, hay un montón de factores y también desde tu propia sensibilidad, ¿no? Hay gente que es más visual, gente que tiene el factor de la escucha, que puede ser musical, la sensación térmica o física, o sea, abordar los sentidos ordinarios de una nueva forma. Entonces, claro, ese proceso está bueno que te des los tiempos, porque si no sucede, pues lo que me ha pasado muchas veces, que llegan personas que me dicen, bueno, me he iniciado en registros acásicos, pero no puedo practicar. Entonces, es interesante que pero no puedas, siento nada, ¿no? No siento nada. claro, si no entras en la experiencia, no nos sirve la técnica, ¿no? Y quizá creo que esta es una palabra una clave, salir de la técnica para entrar en la experiencia, poder soltar esa forma de cómo debería ser, ¿no? Ya, sí, las expectativas y demás, ¿no? ¿Y qué se necesita para iniciarse en este recorrido, adentrarse en esta experiencia? ¿Hay que um, tener alguna predisposición o alguna característica o hacer algo concreto? No sé, hay que ser vegetariano. ¿Hay normas, reglas, prerequisitos para poder experimentar la reconexión akáshica? Desde mi experiencia personal, lo que puedo decir, siento que no. O sea, cada persona es un canal con un montón de posibilidades. Si tú eliges, estás tomando esa elección, la experiencia se abre. Lo que pueden variar son los tiempos, son las formas y aquellas prácticas que te puedan facilitar que eso suceda. Pero estamos entrando en una era de acuario en la que se supone que podemos llegar todos. Entonces, eso es lo fascinante, ¿no? Creer que es posible
y abrirte a todo aquello que te pueda facilitar. Si para ti la nutrición te facilita, buenísimo. Si necesitas pues entrar en una técnica específica como el Reiki, que suele ser una vía pues, muy habitual de acceso, maravilloso, ¿no? Pero cualquier forma es facilitadora. Bien. ¿Y a quién sientes que puedes ayudar tú? ¿A los que recién están decidiéndose a experimentar esta técnica o esta experiencia? ¿O también puedes ayudar a los que están ya más experimentados y llevan ya un largo tiempo en su búsqueda? Bien, siento que tiene que ver más con una frecuencia que con el momento de experiencia en el que estás, ¿no? Cada ser humano pues va vivenciando a lo largo del camino pues cierto recorrido, ciertos aprendizajes y desde ahí siento que algo que está más allá de nuestro control va magnetizando y va generando por los dos lados que se produzca un encuentro. Entonces, según mi propia frecuencia, van a llegar personas que sean afines en el sentido de que les pueda acompañar, porque hay algo común que también tiene que ver con mi aprendizaje. Es decir, yo también estoy en un aprendizaje constante. Entonces, van a venir también a invitarme a mí a profundizar un poquito más. Entonces, es esa experiencia vincular en la que los dos lados se están acompañando, a que se produzca algo. Se benefician mutuamente, ¿no? La sanación Claro, es mutua. claro. En ese... Entonces, va a tener que ver un poquito más con eso que en el paso en que estés. Bien, ¿y en qué punto estás tú de tu propia trayectoria? Cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a donde estás ahora y a conocer pues esta técnica o esta metodología de la reconexión akáshica y así. ¿Cuál es tu camino hasta aquí? Bien, creo que lo más básico que puedo decir es que estoy encarnando, ¿no? Estoy encarnando la experiencia. Eh, Mi camino es un camino, pues, que no fue pues, de descubrimiento directo, es decir, desde chiquita sí he tenido sensaciones, pero ha sido una experiencia, pues, compleja, con muchas pautas de dolor, con muchas pautas de densidad que he tenido que ir pues abordando, descubriendo para que el canal se fuese habilitando y muchas veces de resistencia. Es decir, era una persona pues muy mental, ¿no? Que ¿Quién juzgaba diría, mucho, no? que resistía mucho, entonces una tras otra pues fueron llegando invitaciones, venga Sonia, ¿quieres probar? Hasta que de repente me di cuenta de que mi experiencia me lo estaba pidiendo de muchas maneras y se iba a producir, lo eligiese o no. Acá la variable era cómo se iba a desenvolver, ¿no? Si desde una vida, vía una vida amorosa, cuidada, nutritiva o desde una forma desordenada. Y le he ido dando marco, como todo, ¿no? O sea, he experimentado, entrado en una experiencia directa con diferentes técnicas, permitiéndome acompañar, permitiéndome soltar todas esas máscaras, esos patrones, esas creencias, y de a poquito, pues, se fue sintetizando. O sea, algo fue como encajando piezas de puzzle y sobre todo también mucho a través de la meditación. El entrar adentro, ¿no? Atreverse a ver qué está ahí, qué se está moviendo, permitir que se integre y de a poquito pues entrando a niveles de profundidad distintos, ¿no? Todo se va desvaneciendo, se va integrando y aparece otra claridad. Entonces es un poco ahí donde me encuentro, ¿no? En ese invitarme a ver todos los días que se está poniendo en juego y en la medida de lo posible estar lo más presente. Sí, ¿no? Es aquello de enseña lo que quieras aprender Claro, para encarnar. Me quedo cogiendo la primera palabra que dijiste de estoy encarnando, ¿no? Estoy esto.
mostrando o enseñando aquello que quiero realmente encarnar o ser. Porque, y esta pregunta me parecía interesante sobre todo para las personas que pueden sentirse frustradas al intentar reconectar o sentir, ¿no? De que hay que entender que eh, no es un aprendizaje de un día para otro. A veces lleva años y la vida te va insistiendo quizás, ¿no? En que por ahí es el camino. La vida siempre insiste mucho, es muy pesada en lo que tienes. Generosa, ¿Cómo? generosa porque nos da muchas Generosa, muchas oportunidades. oportunidades, exacto. Claro. Sí. Eh, y bueno, y en tu caso, por ejemplo, no fue así, ¿no? No fue de un día para otro, fue No. como mucho trabajo interno y mucha resistencia, como dijiste tú al principio. Sí, entrar en coherencia, ¿no? Porque el permitirse dar los tiempos de maduración, el permitirse, pues, ver cómo estás experimentando tu realidad y que se produzca esa coherencia, porque a veces sí lo entendemos desde un plano mental, pero hasta que se conecta con el plano emocional, porque hay dolores, hay heridas, hay cositas ahí como que se ponen en juego, a veces toma un tiempo. Pues es la misma metáfora del árbol, ¿no? Con las frutas. Hay un tiempo orgánico. Se Exacto, genera la sí. flor, y aparece pues la manzana y la manzana va madurando y hay distintas manzanas y distintos tiempos de maduración y es hermoso Y distintas permitirse. cosechas. Claro, entonces darse tiempo a esa ciclicidad, porque la experiencia no es lineal, hay algo espiral que nos hace y nos permite volver y cada vez entrar en mayor profundidad. Claro, Entonces, a quien tenga dudas y diga, bueno, ok, maravilloso, estamos en un momento muy mental. Entonces, reconocer eso, permitirse que desde ahí como que va a devenir, se va a producir, que el error es un paso del proceso de aprendizaje, no es que algo esté mal, sino son pasitos que puedo recorrer para que algo suceda, porque si no estamos ahí como con el látigo, con claro. conceptos. Lo que quería decirte yo, la impaciencia y la autoexigencia no son para nada los mejores aliados en este camino, ¿no? No, pero también saber que van a llegar y ser Ujú. amable con eso y permitirte que vaya sucediendo y entrando en ello. Entonces, a quien no sepa o se pregunte o diga, bueno, esto, pues entrar en la experiencia directa, básicamente, y permitirte probar todo aquello que te atraiga, ya sea pues los registros acásicos, ya sea pues una sanación energética, ya sea psicoterapia, flores, no importa, porque son vías de acceso, son un montón de caminos que te van a posibilitar llegar a un mismo lugar, que es tu centro. Y desde ahí, pues, descubrirás cuál es la forma en la que se expresa tu propio canal, porque también hay un montón de formas distintas en las que te Mm. puedes expresar, pintando, a través del arte, a través de esa canalización, o incluso, pues, en lo que llamamos trabajos habituales, ¿no? O sea, tú puedes estar haciendo una función perfectamente en una panadería o repartiendo o en cualquier lugar, o sea, o sentándote en la parada de un bus al lado de alguien, porque la frecuencia va a operar de una manera u otra, por lo cual es maravilloso, o sea, al final, en cualquier lugar tienes la posibilidad de compartirte, ¿no? Y permitir que la frecuencia esté conectada. Qué bueno, qué lindo. Genial. Y bueno, tú ayudas a un montón de gente con lo que haces. Y yo tengo un poquito de curiosidad, ¿quién te ayuda a ti? ¿Con quién te inspiras tú? ¿Con quién te has venido inspirando en el pasado y en el día de hoy también? ¿Quién te aporta o quién te acompaña? Pues en ese sentido me siento muy agradecida porque la verdad que hay un montón de seres que me han acompañado y me han ayudado en el proceso. Y, o sea, para mí el punto mágico fue descubrir que la maestría se puede encontrar en cualquier lugar. Cualquier ser te puede mostrar cómo abrirte a la experiencia, ya sea, pues lo que decía antes, ¿no? Del reino mineral,
Un cuarzo, pues ya sea un perrito que te encuentras, que te acompaña 10 años de tu vida o 15, ya sea un árbol, o sea, tu vecino. Hay un montón de seres. Ahora vos estás siendo mi maestra, ¿no? En este vínculo, o sea, nos estamos compartiendo. Pero si se trata de poner nombres, también hay personas fascinantes, ¿no? Que están ahí y que uno puede ir a ellas. Por ejemplo, Patricia Cachú, que en Argentina me acompañó un montón a descubrir el reino mineral, ¿no? Juan Manuel Giordano es un gran maestro a la hora de descubrir la frecuencia de la energía, ¿no? En el cuerpo, como eso es perceptible y se puede sentir a niveles físicos, ¿no? Y ver cómo circula la energía. Wow. Estos son nombres conocidos, pero luego también hay personas con nombre y apellidos que quizá no están resonando tanto en las redes sociales. Por ejemplo, Walter Acosta, también me lo encontré en Argentina y es alguien que ha soltado casi todo lo que tiene que ver la red social, pero está ahí día a día en su consultorio abordando pues desde prácticas que pueden parecer muy simples, como un masaje, pero entrando a otros niveles de conexión que también te permiten sentir, ¿no? Todo esto de lo que veníamos hablando. Hay un montón de nombres y de personas que están ahí día a día. A nivel nutrición, por ejemplo, que salió antes, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué a Argentina, Néstor Palmetti estaba hablando de la alimentación nutritiva, depurativa, cruda, o sea, el canal hiperpotencial, o sea, hay un montón de gente fascinante, ¿no? Que está ahí. Y también entiendo que a cada uno le va a llegar, como decíamos antes, esa persona adecuada Completo. en relación a, a lo que puede expresar su canal, ¿no? O lo que le puede servir para soltar. Quizás me está viniendo en mente todo el tiempo ahora que estabas hablando, como que la intención, ¿no? Juega un rol muy importante en el momento tanto de encontrar a alguien como de experimentar luego lo que te están enseñando, ¿no? O como lo que decías del masaje, de, de poner la intención cuando haces un masaje, no solamente de masajear, ¿no? Por decirlo de una manera, del placer del masaje, sino poner una intención que va un poquito más allá, que es la de sentir a la otra persona o tu propia energía acariciando la otra persona, ¿no? Sí, hay algo de la elección, hay algo del soltar las expectativas que también apareció, y hay algo de, creo que muchas veces más que hacer es soltar, desbloquear, permitir, ¿no? Porque a Ya. veces queremos y ponemos tanta potencia en, me gustaría que suceda esto, que al final terminamos poniendo resistencia. Entonces, si tuviese que tomar una palabra, quizá diría eso, el soltar, el permitir que algo se abra. Sí, ¿no? A veces tenemos una idea tan preconcebida de cómo deben de ser o no ser las cosas que nos privamos de ellas, ¿no? O no permitimos que lleguen porque queremos que lleguen de la manera que queremos que lleguen, cuando a lo mejor si soltamos y nos abrimos simplemente a recibir, sobrepasa nuestras expectativas, ¿no? Quizás. Claro, la forma tiene un montón de posibilidades y permitir que nos sorprenda es una gran maestría, ¿no? Esa inocencia del niño de la que se habla muchas veces, Ajá. que no es más que permitir que se suelte toda esa programación, todo lo que he ido incorporando como eso que debería ser y me abre una mirada, una forma de apertura distinta hacia lo posible, ¿no? Y que como la vida es tan generosa, seguramente va a ser mucho más interesante de lo que me estaba imaginando. Lo cual, Ahora, hablando de esto, de todas estas corazas y resistencias que nos ponemos, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál es porque en el fondo, y bueno, no sé, corrígeme o me dices tu opinión acerca de esto, pero en mi opinión creo que al final todas estas resistencias vienen por cubrir un miedo, ¿no? O por sentirnos vulnerables en algo, vamos como añadiendo capas de protección, y al final
se trata quizás de reconocer y atravesar ese miedo a otro tipo de experiencia, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, hay mucha información resonante dentro de lo que es el proceso de evolución de, vamos a decir, la especie humana, por ponerle una etiqueta, ¿no? Entonces hay como un surco o varios surcos que están ahí como magnetizándonos, ¿no? Dentro de lo que ha ido experimentando el ser humano a lo largo de la evolución. Entonces, eso es lo que genera muchas veces esos miedos, ¿no? Pues, imagínate, vamos a mencionar tópicos quizá. La caza de brujas, que muchas veces serán sanadoras, pues que me juzgan o que voy a ser un paria o hay como mucha densidad a la hora de poder expresar experiencias que van allá de lo conocido, ¿no? O de lo que considera que muchas veces que es lo posible, porque es místico, o es mágico, o es hermético, y piensa que casi siempre el ser humano reacciona con miedo ante lo que desconoce. Es como la primera reacción inconsciente. Entonces, desprogramar todo eso, porque la ciencia llega hasta donde llega y está en evolución constante y no siempre va a poder darnos pruebas de hasta dónde podemos llegar. Corrobora, porque ha ido confirmando muchas cosas y está maravilloso que esté ahí, porque si no estaríamos quizá en lugares de fe ciega. Y desde mi punto de vista creo que tampoco es la fórmula. Creo que es interesante probar y probar y volver a experimentar hasta que hay algo en mi interior que dice, ok, sí, para mí es válido, me sirve, ¿no? Y eso nos va a llevar a determinadas frecuencias. Pero piensa que el miedo es como un extremo de polaridad de la frecuencia del amor. Y aún así, para llegar a una frecuencia de amor, fíjate todas las capas que muchas veces necesitamos atravesar para entenderlo, porque también hay mucha creencia sobre el amor, ¿no? Que el amor es de pareja o el amor tiene que ser de una determinada, como muchos niveles hasta llegar a ese sentir. Entonces, claro, el miedo va a estar jugando, pero también toda emoción que me cuesta entender, ¿no? Como algo que me invita a experimentar, si no me permito sentirlo, lo voy a estar bloqueando y eso va a generar pues esas corazas de las que hablábamos, como la metáfora del guerrero medieval, ¿no? Vas con toda una armadura que quizá en un momento de tu vida lo necesitaste, porque estabas experimentando dolor y eras chiquito y ese sistema necesitaba protegerse, pero llega un momento en que quizás ya no, y soltar esa armadura que te va frenando, pues a lo mejor cuesta, pero te va a dar mucha más liviandad y te va a permitir que te atraviese la experiencia. Dijiste algo que es muy interesante, sobre todo para los más escépticos o los que no se creen nada que la ciencia no pueda demostrar, y es que, claro, ¿cómo se demuestra, no? Una experiencia propia aquí. ¿Qué les dirías a los más escépticos o a aquellos que no creen nada o que no, o que sienten que esto de la reconexión akáshica es algo como demasiado extraño? Pues lo que les diría es que no se crean nada, que hacen bien no creyendo nada, Ujú. porque no sirve de nada que te diga algo y que te lo creas. Los Exacto. invitaría pues a explorarlo y a experimentarlo, porque hay algo que conecta y cuando es el momento va a habilitar ese clic o eso que necesitas sentir o eso que necesitas ver para que, para que abra. Y si no es a la primera, no pasa nada, porque como decíamos antes, es tan generosa la vida que te va a dar un montón de oportunidades. Y además, también es interesante permitirnos que cada ser va a llegar a donde necesite llegar, que Ujú. también es maravilloso, que no hay alguien que es mejor o alguien que es peor o que está más elevado o menos elevado. Todos estamos en un parámetro de vivencia cumpliendo
una función maravillosa y que cada uno es libre de llegar a ese clic o esos clics y de abrir hasta donde tenga ganas. Porque también está bueno que si alguien dice, pues no, pues no, y si se quiere atrever, experimentándolo, seguro que van a llegar las formas adecuadas para que sienta lo que le habla. Para que llegue Claro, a ese GPS interno, ¿no? Y viniendo así como, claro, como porque cada uno, la experiencia de cada uno es distinta y por eso quizás que sea tan genuino es lo que hace que no se pueda demostrar empíricamente. Es que es como un poco contradictorio, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo para los que Mm. se inician, ¿no? En este, que a veces tienes tantas dudas porque no acabas de, de saber de qué va esto, de cómo se siente, de cómo... eh, porque tenemos ahí una vocecita, la mente, ¿no? Que nos va boicoteando allí o que a veces hay interferencias. ¿Cómo llegamos a reconocer cuando realmente conectamos con ese GPS interno real y, y sabemos seguro que no es nuestra mente o nuestras programaciones las que nos están dirigiendo? Bien, el cómo, o sea, realmente va a llegar, porque muchas veces nos preguntamos por ese cómo constantemente y ese cómo lo trae la experiencia, ¿no? O sea, va a mostrarnos, pues, la forma adecuada para cada uno, ¿no? Pero si hay algo que está ahí como insistente, porque como comentábamos antes, estamos en un momento muy mental, eh, antes hablábamos del amor, ¿no? Y puede sonar muy tópico, como, venga, vamos en el amor, ok. Pero acá, en el sistema de chakras o sistema energético, está en el centro del corazón y hay una frecuencia, es como un núcleo expansivo que tiene un montón de potencia. Entonces, si me permito conectar con ese centro energético, toda la energía mental va a bajar. Y Ujú. quizá la primera vez que vas ahí no sucede nada, pero invitándote a entrar, a entrar, a entrar, algo se va a activar aquí, o vas a sentir calorcito, o vas a sentir cosquilleo, o algo va a empezar a suceder que a ti te va a dar pistas de decir, ok, y luego la energía se expande, y al expandirse la energía ya llega la claridad, como que no hay duda, o sea, acá se calienta o acá se abre, y es, o sea, está más allá de cualquier pensamiento rumiante o cualquier conflicto de voces, ¿no? De mamá, papá hablando, más un par de personajes que entran en hay jaque, un juego o lo que sea. La energía es, entonces, no va a haber duda, pero hay que entrar. Llega un momento en el que hay certeza, ¿no? Quizás cuando uno Sí. baja al corazón y siente desde allí, escucha. Desde allí, pues aparece la certeza de, bien, eso es un buen indicador de que Sí. estamos usando el GPS correcto. Claro, lo que le dicen muchas veces volver al centro, ¿no? Es Ujú. como algo se conecta y ahí no hay dudas. Es, o sea, desaparecen las voces que están en conflicto y hay sensaciones en el cuerpo que son inevitables. Entonces se va a expandir. Porque hemos hablado del miedo y el amor. Bueno, tú mencionaste que es la otra polaridad, ¿no? Podríamos decir, así resumiendo mucho, que la reconexión akáshica pasa por am, atravesar ese miedo para llegar al amor o reconectarte con ese miedo, con ese amor a través de nuestros miedos. Es Podría. buenísimo lo que has dicho, porque reconectarte con el miedo es un gran paso, porque fíjate cuánta gente se Sí. resiste a ello, un montón, porque supuestamente si te resistes al sentir, pues como que parece que no va a pasar, pero
pasa, ¿no? Y a veces es más difícil sostener toda esa tensión, ese bloqueo, que el permitir que te atraviese el miedo. Pero sí, claro, y que llegue ese amor. Sí, es como las capas de la cebolla. Como vas soltando personajes, vas soltando miedos, vas soltando patrones, creencias, hasta que empieza a quedarse ese ser más esencial. El ego se vuelve innecesario, porque también es interesante ver el ego y permitir que esté ahí y conocerlo para que ya se pueda desvanecer por sí. Mm, Entonces, es un soltar hasta que bien. entramos en esa maestría, ¿no? De inocencia, de presencia, de sentir. Bien. Claro, todo esto sería si uno empieza pues, a entrar en el, no sé, lo haces en forma de cursos, ¿no? Esto de la reconexión akáshica es como, son unos meses de Ujú. seguimiento, ¿sí? Sí. Y claro, ahí hay un trabajo propio en el que uno activamente, digamos, pues tiene que poner de su parte y ejercitar, ¿no? Hacer los ejercicios como cuando íbamos a la escuela. Pero luego también está la sesión que tú haces puntualmente a otras personas en el que está, el consultante está como quizás en una actitud más pasiva, podríamos decir, ¿o no? No me atrevería a decir más pasiva, porque de nuevo eres vos, eligiendo, eres vos Ujú, abriendo y se produce un movimiento energético. Y además en la sesión no solo hay un movimiento vibratorio a través del ajá. lenguaje, sino que lo que vamos haciendo es tomando acuerdos y viendo prácticas posibles para que vos después puedas sostener, ¿no? Porque lo que decía antes, eh, a mí la experiencia y todo mi proceso personal me ha indicado el que el camino es acompañar y volverme innecesaria. O Ujú. sea, que vos no me tomes como muleta, porque eso no te sirve a vos ni me sirve a mí. Entonces, lo que vemos en las sesiones es que vos tomes ciertas prácticas que te puedan servir para después y que se te aclare todo lo que necesites y además hacemos como un pequeño push, como cuando se te terminó la batería del auto, que necesitas como que alguien con las Un pinzas, calambrazo. claro, para que arranque, exacto. Y eso después el auto también por sí mismo empieza a entender, empieza a conectarse justo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Esa sabiduría interior, esa Ujú, capacidad de que el canal por sí mismo empieza a entender. Son niveles distintos, o sea, en una sesión vamos a generar un movimiento importante o el movimiento necesario para que tú empieces a entrar en tu experiencia de otra manera. La parte formativa ya tiene que ver con una elección pues, de forma de vida, ¿no? O sea, si bien la apuesta es que se convierta en una forma de vida desde los dos lugares, eh, lo que hace la parte formativa es que puedas soltar la técnica, que puedas soltar los apoyos y que el canal empiece a operar ya pues, ujú. desde la propia frecuencia, desde las notas de color individuales. Y las personas que llegan a ti para una consulta, de lo que es puntual, ¿cuáles son los temas que se pueden tratar en una sesión de reconexión akáshica? O sea, bloqueos, cosas puntuales o cosas más trascendentales, no sé, ¿cuáles son los problemas con los que llega la persona a tu consulta, a tu sesión? Pueden llegar desde diferentes lugares, ¿no? O sea, siempre insisto en que la sesión es para el proceso individual de uno, no para el problema enfocado en el otro, porque eso también me devuelve mi propia responsabilidad para el camino. Desde ahí pueden ser eso, bloqueos en plan de que estoy en un insight o en un momento en que no sé muy bien hacia dónde ir, eh, personas que tienen pues traumas de infancia, a veces la gran pregunta, ¿no? De cuáles son mis dones o qué hago aquí, son preguntas existenciales a la hora de cómo voy a abordar mi experiencia en la Tierra, ¿no?
Pero siempre suceda lo que suceda, hay algo en los canales que nos va a invitar a llegar al nivel de mayor profundidad posible en relación a quién llega. A veces la pregunta puede ser tan básica o tan simple como no, nunca me va bien con mi pareja, ¿no? O no consigo... Y desde ahí algo se empieza a expandir y empezamos a conectarnos pues, con ese amor personal, con cómo puedo abrirme a vincularme. A veces nos lleva pues, a conectarnos con momentos de vidas pasadas y entender cuál fue la concatenación que nos ha llevado hasta ahí. A veces aparece pues, algo que tiene que ver con los viajes y entendemos pues cuál es el flujo de fuerza que nos está atravesando y que está desordenado ahí. O sea, van pasando un montón de cosas, pero en relación a lo que necesita ver la persona que llega, ¿no? O sea, siempre hay un montón de posibilidades. A veces preguntan pues por sus guías o cómo pueden conectarse con sus maestros. Hay infinitos Porque cauces, es... claro, y luego pues van apareciendo los cómo y van apareciendo pues toda Bien, posibilidad. genial. Y bueno, todo súper interesante, pero para ir cerrando ya, Por supuesto. y dado que estamos en día AINI, ¿no? Quisiera preguntarte con tus propias palabras y tu opinión, ¿cómo puede contribuir la reconexión akáshica a una mejor sociedad en que todos podamos convivir, vivir y convivir con todo cuanto existe, ¿no? ¿Qué papel tiene ahí la reconexión akáshica eh, para ese propósito? Pues si partimos de que estamos acá en una experiencia y que si tengo posibilidad de cambiar algo y de elegir algo es sobre mí mismo y de mi capacidad de cómo encarno, ahí ya empiezo a tomar una responsabilidad. Entonces, hablamos de una forma de vida, de cómo me levanto, de cómo me vinculo, de qué elijo y si estoy en mi centro, conectado con esa frecuencia de amor de la que hemos hablado, voy a estar abierta a encontrarme contigo, voy a estar abierta a encontrarme con cualquier ser que esté ahí y esa energía es amigable, es algo que acompaña al otro, que está abierta al encuentro, a que haya pues aprendizaje desde los dos lados, a que se pueda resolver cualquier dificultad, a que haya diálogo y inevitablemente surge la alegría, ¿no? Y surge La algo. armonía, ¿no? Entre... Claro, que entonces desde ahí son pequeñas burbujitas o pequeños núcleos que parecen aislados pero están conectados. Entonces, desde esos núcleos, la red se entrama y esa red inevitablemente va a modificar un montón de cosas, desde mi familia, desde cómo desempeño mi labor o mi trabajo, cómo camino por la calle, cómo quiero aportarle a ese lugar en donde estoy, ya sea una ciudad, ya sea mi barrio, ya sea mi vecindario. Y es como una cadena de fichas de dominó, ¿no? En el momento en que si tienes un dibujo, le das a la primera ficha, van como empezando a moverse y generan un dibujo, y un dibujo más un dibujo más un dibujo. Hablamos de un océano, y eso maravilloso, ¿no? Es la vida misma. Entonces, apostar por una forma de vida, más que solo por una práctica. Genial, súper interesante. Bueno, espero que con todo lo que nos has contado, las personas que nos escuchen sientan no esa necesidad, pero eh, esas Curiosidad, ganas, esa curiosidad, esas ganas de experimentarse desde otro lugar y bueno, ojalá puedas ir acompañando a un montón de personas también para tu propio crecimiento y evolución.
Y bueno, nada, solo me queda darte las gracias. Seguiremos en contacto porque estarás cerca de Vía Aini. Y, y bueno, nos vemos en la próxima, nos vemos pronto. Que estés muy bien. Un besote. Buenísimo. Muchas gracias y un placer. Un beso. Chao, chao.